Buenos días, el tema de exposición que me tocó es sensores de flujo. Pues los sensores de flujo se utilizan en industria, ya que siempre que se trabaja con un fluido existe la necesidad de realizar un conteo de la cantidad que se está transportando, para lo cual se utiliza este tipo de medidor. Pues los tipos de sensores que más se utilizan están divididos en cuatro grupos: presión diferencial, área variable, viscosidad y desplazamiento positivo. En el grupo de presión diferencial tenemos el tubo de Venturi, la palanca de orificio y el tubo de Pilot. Esos sensores utilizan un transmisor, el cual se puede utilizar en un sistema de equilibrio de fuerzas o silicio difundido. El otro grupo que se tiene es área variable, en el cual se tiene un rotómetro. Para ese sistema se utiliza un transmisor, el cual es un sistema de equilibrio de fuerzas, equilibrio de movimientos, potenciómetro o puente de impedancias. En el otro grupo de velocidad se tiene un fluxómetro de turbina, fluxómetro ultrasónico, el cual utiliza un sistema de potenciómetro o piezoeléctrico para la transmisión de la señal. Por último tenemos el grupo de desplazamiento positivo, en el cual tenemos como sensores el pisón oscilante o el pisón alternativo. Para eso se utiliza un sistema como un tacómetro o un transductor de impulsos. En esta siguiente tabla podemos ver la comparación entre algunos sensores, en el cual se tiene el tipo de fluido, la pérdida de carga, la precisión del dispositivo porcentual, el efecto de la viscosidad y el costo relativo de cada uno de ellos. Eh, la mayoría de esos sensores miden líquidos y gases. Algunos pueden ya medir líquidos más viscosos, o algunos pueden ya medir vapores, otros no. La precisión que se tienen de ellos va desde el 0,25% hasta el 5%. El efecto de la viscosidad que se tiene depende del sensor. En algunos no puede tener ningún efecto de la viscosidad del líquido o del fluido, y en algunos puede tener una gran afectación en la media. El costo relativo de cada uno de ellos, podemos ver que el más económico es el rotómetro y el disco giratorio. Pues el primer grupo que se va a abordar es el de presión diferencial. Pues este se basa en la ecuación de Bernoulli. Pues en este tipo de sensor pues, se mira, se basa en la diferencia de presiones provocada por el estrechamiento de la tubería, como vemos aquí, por donde pues está circulando el fluido. La presión diferencial provocada por el estrechamiento es captada por las dos tomas. Estas dos tomas, las cuales están conectadas a tubos en U o elementos de fuelle o de diafragma. Eh, Se pueden utilizar estas dos ecuaciones, en las cuales podemos ver la velocidad del fluido o el caudal del mismo. En estas dos ecuaciones, las variables que se obtienen o que se tienen es la densidad de fluido, las presiones en la toma anterior y en la toma posterior, y las áreas de cada una de estas tomas. La placa de orificio es el primer sensor que se tiene. Pues este consiste en una placa perforada instalada en la tubería. Estas dos, pues se tienen dos tomas, las cuales están conectadas en la parte posterior y en la parte anterior y posterior de la placa, las cuales pues captan la presión diferencial del fluido. El otro, pues este tiene cuatro tipos de tomas: la toma de brida, la de vena contraída, la cámara anular y y tipo tubería. En estos sensores se tiene una precisión que se obtiene la precisión que se obtiene es del orden del más o menos 1 al 2%. En esta imagen podemos observar cuáles son los tipos de tomas que se pueden instalar.
pues la toma de brida podemos observar que pues es bastante utilizada, pues ya que la instalación que se tiene es cómoda. Como podemos observar, pues aquí hay dos, digamos, perforaciones en las bridas, las cuales soportan la placa. Estas perforaciones están más o menos a 1 pulgada de la placa. La de vena contraída, pues las dos tomas están situadas en la parte pues anterior, y pues en la parte en la parte media, como podemos ver acá, la cual pues una se encuentra a 1 pulgada y la otra media pulgada aproximadamente. La siguiente que se tiene es la toma anular, en la cual pues se hace la medida antes y después del diafragma, acá como podemos observar. Y en la toma, en la tubería, pues se puede observar que las tomas que se hacen, la toma anterior está más o menos a 2,5 pulgadas, y la otra toma que se hace, que es la toma posterior, está más o menos a 8 pulgadas de distancia de la placa, lo cual pues podemos ver que la medida que se tiene es en la parte menos sensible pues de la tubería. El, siguiente sensor que vamos a observar es la tobera. Pues los orificios que se tienen están ubicados en la parte anterior, y la otra está en la parte central de la tubería, como lo podemos ver acá. Pues este permite caudales 60% superiores a los de la placa de orificio. En este tipo de sensor se admite que el fluido contenga sólidos en pequeña cantidad, pero tenemos por esa razón pues existen algunas variaciones en las medidas dadas por el sensor. La precisión que se obtiene con este es de más o menos 0,95 a 1,5%. El siguiente sensor es el TUVE Venturi, pues es de los que tiene mejor precisión de este tipo de sensor. Este permite el plazo de fluidos con una gran cantidad de partículas o de sólidos, pero al igual que la tobera, las partículas que ingresan afectan la exactitud de la medida. Este tiene una precisión del orden del 0,75% más o menos. El siguiente sensor que se va a observar es el TUVE Pilot. Pues este mide la diferencia entre la presión total y la presión estática. Para este sensor es esencial que el fluido sea laminar, ya que el sensor es sensible a variaciones en la distribución de las velocidades en la sección de la tubería. Si el fluido tuviera un flujo turbulento, en este pedazo la velocidad no sería constante, sino por el contrario sería variable, lo cual afectaría la medida arrojada por el sensor. Este sensor se emplea para la medición de grandes caudales y tiene una precisión de más o menos 1,5 al 4%. En ese sensor se utiliza la siguiente fórmula para obtener la velocidad del líquido o del fluido, en el cual se tiene tanto la presión en la boquilla del sensor como la presión antes de la presión de la tubería. Además de eso se tiene en cuenta la densidad del fluido. Pues el cálculo de las placas de orificio, la tubera del TUVE Venturi y el TUVE Venturi se hace esencialmente utilizando diferentes normas. En esas algunas de ellas se tiene la ISO 5167 1980, la norma ASME 1950, la norma API 2530 y la norma AGA. Pues en estas normas se indica cuáles son los elementos que causan pérdidas en los sensores y las condiciones que se tienen en las condiciones de instalación de los tramos rectos. Pues los transductores
que se utilizan, pues tenemos el de equilibrio de fuerzas, tanto neumático como eléctrico, y el de silicio difundido. Pues el más utilizado es el equilibrio de fuerzas eléctrico, pues este consiste en su forma más sencilla, en una barra rígida, la cual pues tiene un punto de apoyo. Pues la fuerza ejercida pues por el elemento mecánico y pues y otra fuerza que es ejercida por una unidad magnética. Pues el desequilibrio que ocasiona el elemento mecánico eh, ¿qué? Excita un transductor de desplazamiento, el cual como activa un circuito oscilador, el cual alimenta de una unidad magnética, y de este modo pues se trata de reposicionar la barra de equilibrio de fuerzas. Pues la misma corriente o la misma energía que alimenta la unidad magnética es la señal de salida que obtenemos por parte de este transductor o transmisor. Pues aquí podemos ver el elemento mecánico, el cual afecta la barra principal, la barra de equilibrio. Al desequilibrarse, pues ese desequilibrio se capta con un transductor de desplazamiento, el cual pues como deja activado un circuito oscilador, el cual tiene un amplificador para, para amplificar la señal e excitar el imán. Aquí podemos ver que esa señal, una va para el imán y el otro va para una señal de salida. Aquí podemos ver la parte del oscilador y del amplificador que se tiene como circuito. El siguiente sensor que vamos a observar es el rotómetro. Pues los rotómetros miran el caudal de una forma del área, los son medidores de caudal de área variable, en los cuales se tiene un flotador que cambia pues su posición dependiendo del fluido. Este cambio es proporcional a él. Para ese se tiene el principio de Arquímedes, en el cual pues se tiene la fuerza de empuje que es generada por el fluido, la fuerza de arrastre del fluido, y se tiene el peso del flotador. Además de eso se tiene que tener en cuenta el volumen del flotador, el cual pues afecta el desplazamiento del fluido. Se tiene también en cuenta las densidades tanto del fluido como del flotador, también el área de la tubería o del tubo, y el área del flotador como principales variables. Pues las características, su precisión es de más o menos el 2% sin haber calibrado, y del 1% con calibración. Estos son adecuados para la medición de caudales pequeños, llegando a los límites del 0,1 centímetro cúbico por minuto si se está midiendo en agua, o de un centímetro cúbico por minuto si se está midiendo en el aire como mínimo, y como máximo se alcanza valores de hasta 3.5 metros cúbicos en el agua y de 30 metros cúbicos en el aire. Las fórmulas que se utilizan para medir la velocidad y el caudal las podemos ver acá, en las cuales se tiene los caudales, el área, la velocidad, además de eso se tiene la viscosidad de los elementos, la viscosidad, las densidades de los elementos. Pues se pueden tener varios tipos de flotadores, los cuales afectan los cuales se escogen dependiendo de los caudales que se vayan a manejar, y además de eso también ocasionan o pues afectan la precisión de la medida que se vaya a obtener. En esos tenemos los esféricos, los cuales son utilizados para bajos caudales, los cilíndricos con borde plano, los cuales son utilizados para caudales medios y elevados, los cilindros con borde saliente, los cuales pues el caudal se puede comparar con el de la tobera, y el de cilindro con borde saliente contra flujo, pues este se puede comparar con la de placa de orificio en cuanto a su caudal de medida. En la siguiente gráfica podemos ver cómo
cómo la viscosidad del elemento afecta el coeficiente de descarga, pues ya que el elemento, pues el líquido, al ser más viscoso, dependiendo del tipo de flotador, puede que este tenga un empuje mayor o menor, dependiendo de cuál de estos se escoja. Aquí podemos observar en la parte inferior, en el eje X, el número de Reynolds, el cual nos puede decir la viscosidad del fluido. Y aquí tenemos diferentes 4 líneas, las cuales dependiendo del tipo de fluido se hace se, se mira, se traza una línea vertical y se mira en qué punto del eje Y cruza para saber cuál es ese coeficiente de descarga. Pues la calibración de este dispositivo pues se consigue básicamente manteniendo constante el paso de un caudal a través del rotómetro y midiendo el tiempo, midiendo la cantidad de líquido de gas que pasa a través de él y el tiempo el tiempo que transcurre la medida. Pues para los líquidos el volumen se mide por medio de buretas graduadas o de básculas, y para los gases se puede utilizar gasómetros o calibradores graduados con sellos de mercurio. El transductor que se utiliza principalmente es un potenciómetro. Este pues es muy sencillo, el cual pues hay una varilla magnética, la cual pues está siguiendo el movimiento del flotador, el cual pues mueve un brazo, el cual podemos observar acá en el brazo del potenciómetro. Pues este tipo de transductor pues da una salida proporcional de acuerdo a la cantidad a la cantidad de caudal que está pasando, de cantidad de flujo que está pasando, y pues se genera una tensión alta de salida. O hay otro tipo de transductor que se puede utilizar, el cual es el puente de impedancias, en el cual se utiliza un transformador diferencial. Pues para este se tiene también un imán, o bueno, sí, está, el flotador está unido a un mecanismo magnético, un imán, el cual pues hace girar, girar un mecanismo, el cual mueve una leva, o bueno, introduce una leva en el transformador, lo cual causa una variación de la corriente de salida del transformador, la cual va entre 4 y 20 miliamperios. Pues las aplicaciones que se tienen en cuanto a pues pueden ser calderas de vapor, en las cuales se está midiendo el paso continuo del fluido. Eso se hace pues para tener como seguridad de que la presión como la presión y el flujo no vayan a afectar para una posible explosión. También se tienen las entidades nucleares para ya que el fluido que pasa, dependiendo de la cantidad, se genera más vapor o menos vapor en la reacción nuclear que se hace con las barras nucleares, con las barras que están dentro del reactor.